Muchos de nosotros hemos visto la película La huérfana y pensando que es una historia de ficción, alejada de la realidad. Pero peor aún, que es una historia basada en hechos reales, que la realidad en este caso supera y por mucho a la ficción. Hoy veremos la terrible historia de la mujer que no envejecía. Hace no muchos años, en mayo del 2007, la policía checa de Kurim recibió un aviso de un hombre quien decía haber interceptado en su monitor para controlar a su bebé espeluznantes imágenes provenientes de la casa de sus vecinas. En las imágenes podía observarse a dos niños pequeños, desnudos y en un estado higiénico muy deplorable. Los niños parecían tener signos de maltrato y torturas. La policía inmediatamente entró en acción y a la fuerza entró a la casa de donde se sospechaba había venido la interferencia. Al entrar a la casa se encontraron con dos mujeres que habitaban allí, las cuales no querían permitirles entrar al sótano. Eran dos hermanas, Clara y Katerina Mourova. Fueron sacadas de la casa a la fuerza por los policías, que acto seguido descendieron hacia el sótano, donde encontraron una pequeña niña en un estado lamentable, llorando y pidiendo a gritos su ayuda. Detrás de ella, una jaula y la escena más horrible y grotesca que jamás habían visto. Antes de continuar con el relato, debemos conocer un poco a estas dos hermanas. Clara, desde muy pequeña, presentaba signos de esquizofrenia paranoide, y su hermana Katerina también tenía algunos signos de esquizofrenia, y obedecía a su hermana en todo lo que ella decía, ya que sufría de un carácter débil y tímido. De grande, Clara convivía con su novio, pero él la dejó con dos hijos a los cuales criar. Luego de unos meses conocieron a Barbara Skrova, que tenía 33 años y estudiaba en la misma universidad que Katerina. Bárbara tenía un cuerpo y aspecto de una niña de tan solo 13 años de edad, debido a una enfermedad muy rara. Llamaba la atención su comportamiento psicópata, manipulador y ruin, que escondía tras una imagen inocente de una pequeña niña. Las tres se hicieron muy buenas amigas, y al tiempo comenzaron a vivir juntas. Pero las hermanas no sabían que Bárbara había estado recluida en un centro psiquiátrico, después de que había engañado a una familia de ser adoptada, fingiendo ser una pequeña niña. Bárbara también sufría de bipolaridad, lo que le hacía a veces actuar como una niña de 10 años y luego volver a actuar como la adulta que era. Después de estar mucho tiempo viviendo con las hermanas y con los dos niños de Clara, comenzó a tener celos de ellos y de la atención que recibían. Entonces empezó a manipular a Clara, haciendo que se ponga en contra de sus propios hijos y comenzarla a encerrarlos en una jaula. Los niños fueron encerrados desnudos en el sótano, y fue entonces cuando comenzaron las torturas. Quemaban a los niños con cigarrillos, los golpeaban, les daban choques eléctricos y los dejaban allí, lleno de suciedad y sin ninguna cobija para pasar el frío. De vez en cuando los limpiaban como animales, arrojándoles baldes de agua fría. Lo peor fue cuando a la siniestra mente de Bárbara se le ocurrió alimentar demasiado a los niños para que engordaran, inspirándose en la bruja de Hansel y Gretel. Cuando los niños ya estaban muy obesos, decidieron entre las tres cortar la pierna de uno de ellos. Mientras Bárbara y Katerina sostenían al niño, Clara, con un cuchillo afilado, cortaba pedazos de carne, entre gritos de horror de ambos niños, para luego dividirlo y comerlo frente a ellos. Este proceso caníbal continuó por meses, hasta que a Bárbara se le ocurrió una nueva idea. Decidió comprar una cámara infantil para monitorear a los dos niños. Este fue su peor error, ya que en ese momento es cuando uno de sus vecinos intercepta la transmisión y ve lo que estaba ocurriendo. Continuando con el relato que dejamos al principio, donde los policías habían bajado hacia el sótano para encontrarse con un lugar horrible, asqueroso, que emitía un olor pútrido. El piso estaba pegajoso, había manchas de sangre en las paredes, el olor a heces y orina era insoportable. Los niños tenían heridas muy profundas en carne viva. Algunas heridas llegaban casi hasta los huesos. Frente a la jaula estaba Bárbara, que corrió hacia los policías pidiendo ayuda, diciéndoles que su nombre era Anika y que había sido adoptada por Clara y Katerina, y que ella también era una víctima. Las autoridades la llevaron a un hogar para niños, del que desapareció en unas pocas horas. Los niños fueron llevados a emergencias. Lamentablemente, uno de ellos murió. Al inicio del juicio, las hermanas aún defendían a Bárbara, argumentando que su nombre era Anika y que la habían adoptado. Pero con el tiempo se quebraron y comenzaron a culpar a Bárbara, a quien acusaban de haberles lavado el cerebro. Pasó un año, al final encontraron a Bárbara, quien ahora era Adam, un niño obeso de 14 años muy listo para su edad, que se había hecho adoptar por una familia que nunca sospechó la verdad. Cuesta imaginarse a la madre adoptiva del supuesto Adam cuando los policías se dirigieron hacia su casa y le contaron que su hijo obeso de 14 años es en realidad una mujer de 36 años, caníbal y prófuga de la justicia. En el transcurso del juicio, las hermanas señalaron a Bárbara como la autora intelectual del crimen y fueron condenadas, junto con ella, a 12 años de prisión. Mucha gente quedó disconforme con dicha decisión, diciendo que merecían muchos más años de castigo. Es impresionante cómo la realidad, en casos como este, supera y por mucho a la ficción. ¿Qué opinas de Bárbara y las hermanas? ¿Crees que deberían haber tenido más años de pena? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.